poquito yo preparé estas presentaciones fue con relación a lo que se escribió dentro de la revista y cómo fue el proceso de escritura dentro de la revista. Digamos, a veces yo hablo y hablo y hablo, entonces si tienen alguna pregunta me dicen, digamos, como para parar y como darle continuidad, porque a veces como que se le olvida a uno un poco esta situación. Listo, ¿sí están viendo? Sí. Bueno, vale. Entonces, bueno, esta es la presentación, ya me presenté. Un poco, denme un segundo. También, si en algún momento se llega a cortar el internet, me disculpan, es que acá a veces la señal está un poco mala, entonces, ahí me disculparán. Listo, ¿ahí me están viendo? Sí, yo te veo. Bueno, vale. La presentación también, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, vamos a hablar un poco de la escritura como forma de educación y memoria. Muchas veces se habla de escritura de una forma convencional. Nosotros quisimos hacer, hablo de nosotras, discúlpenme, porque dentro de este espacio de investigación para la revista escribí con mi compañera, ella se llama Alexandra Mestizo, también es indígena NASA, y con ellos hicimos como un poco de esta investigación comunitaria. Entonces, en muchos aspectos voy a estar hablando de nosotros para tomar en cuenta lo que ella también plantea dentro de este espacio. Para escribir, digamos, una de las formas de escritura que nosotros planteamos dentro de este espacio. Disculpe, tenía una consulta. Bueno, voy a presentarme al menú. Sí. Perdón. Puedo el teléfono. Sí. Ok, vale. Sí, sigue. Ok. Ay, no, dame un segundo que se me fue todo. Bueno, entonces nosotros tomamos como las formas de escribir, tomamos un poco el tema de la identidad NASA, porque nosotros que somos NASA, entonces hablamos un poco de la simbología, de cómo escribir esos parámetros que están implementados, la simbología, el tejido, la danza, la música y la oralidad desde estos espacios de escritura. Kate, qué pena. Te voy a dejar un momentico a solas con las chicas. Yo voy a tener que ir a la reunión de acá al lado porque pues sucedió algo, ¿vale? Ya vengo acá. Vale. Vale. Bueno, entonces nosotras retomamos un poco el espacio de que no solamente se escribe lo que se escucha o lo que se dice, sino partimos también como de hacer esa recolección simbólica de estas formas de escribir que tenemos los pueblos indígenas y esta forma de oralidad que nosotros implementamos para hacer el ejercicio de la escritura. Entonces, muchas veces no se toma este espacio, digamos, ejemplo, la danza no se toma como una forma de escritura, sino como un espacio de arte escénico dentro de este espacio. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era transformar un poco estas situaciones que partían desde los territorios para poder plasmarlo dentro de esta escritura que fue el artículo. Seguimos como la escritura como una forma de investigación comunitaria. Tenemos como tres espacios donde primero nos pensamos qué vamos a escribir. Entonces como que uno parte desde las vivencias de la comunidad. Entonces nosotros teníamos como qué vamos a escribir para el artículo. Entonces tenemos familia, jóvenes, niños, guardia, educación, salud, etcétera, pero ¿qué necesitamos exactamente de eso? Seguidamente, para quiénes vamos a escribir, que es un poco como realmente a quiénes les vamos a llegar. Ejemplo, si esa familia, pues vamos a escribir algo sobre historias de las familias, sobre contexto familiar, o si es jóvenes, así sucesivamente. Entonces, como que para quienes vamos a escribir es un foco fundamental, pues para iniciar como ese proceso de escritura. ¿Cómo vamos a escribir? Es que, como les había mencionado, escribir no solamente son las palabras, sino también se puede plasmar mediante la danza, mediante el dibujo, la pintura y todos estos espacios de escritura que nos permiten a nosotros transformar.
ese modelo que nos trae Occidente para nosotros generar esta escritura que realmente queremos visibilizar dentro de las comunidades. También el cómo se va a escribir, que viene mucho, digamos, de la mano de para quienes vamos a escribir, que como que ese es el espacio donde nosotros nos pensamos realmente cuáles son esas formas y esos modelos que nosotros necesitamos para escribir estos pensamientos o estas situaciones que vamos a plasmar y vamos a evidenciar y que todo el mundo lea realmente pues y sientan lo que nosotros queremos, digamos, que estamos describiendo dentro de ese espacio. También seguimos con lo que necesitamos, que básicamente era lo que hablaban en la clase cuando yo ingresé, era como, ¿cómo le pregunto a esta persona? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué necesitamos de esto? ¿A dónde nos dirigimos? Como que esa es como todo el preámbulo que se va a hacer antes de hacer, digamos, una escritura como tal. Entonces, como que tener esas cosas en cuenta para que al momento de escribir digamos, como que no se nos quede en alto o como que no se nos quede sobrando o algo que se nos olvide. Entonces, ¿qué necesitamos? Este es un espacio para tenerlo como en cuenta. El tercer momento es también pensar en lo positivo y en lo negativo. Para nosotras fue muy difícil como este espacio de escribir el artículo, también tener en cuenta esos aspectos, porque para quienes vamos a escribir y cómo se va a escribir, tiene que ver mucho en este espacio número 2, porque vamos a tener muchas críticas si escribimos algo que a las demás personas no les gusta o si escribimos algo que no conviene dentro de los territorios. Entonces, seguramente también tenemos que tener en cuenta esos aspectos positivos y negativos que vamos a obtener dentro del espacio de la escritura. Entonces, nosotros colocamos como, bueno, nosotros escribimos y tuvimos como esas ideas y hablamos sobre el contexto familiar. Entonces, a raíz de ese contexto, nosotros encontramos que tuvimos señalamientos, tuvimos amenazas directas referente a lo que nosotros escribimos, catalogaron estos aspectos y estos pensamientos como desarmonías. La visibilización que nosotros tuvimos después de haberse publicado el artículo, o sea que fue algo muy grande, pero también fue algo negativo en ciertas situaciones porque a muchas personas no les gustó lo que nosotras escribimos. Entonces, esos fueron como aspectos así generales que nosotros sentimos y que realmente nos llevó a pensar, o sea, nosotros para qué escribimos el artículo. El reconocimiento de las personas y de la comunidad va muy enfocado porque muchas veces cuando se escribe o cuando las personas externas a los territorios escriben, no le dan ese reconocimiento a las personas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue transformar ese conocimiento y esa vivencia de las personas para tenerlas dentro de este espacio y poder darle esa tenencia en cuenta y esa visibilidad que tenían ellas dentro del territorio para poder generar un espacio de visibilización. Bueno, la verdad y es que a mí también comentábamos un poco lo positivo, era que la naturaleza y los espíritus mayores eran esenciales para este espacio. Entonces nosotros lo que hicimos fue, digamos, tener esas orientaciones de los mayores espirituales para nosotros saber cuáles eran estas guías que nosotros teníamos que tener y también pues el aprendizaje que se generó a raíz de toda esta escritura y durante toda la travesía del proceso. Lo tercero que también tenemos es como pues para quienes escribimos y quienes no leerán, que estos, digamos, estos van de la mano porque pues si escribimos para jóvenes obviamente van a leer jóvenes, entonces también como buscábamos esas formas de escritura como que la entendieran los jóvenes o la entendieran las personas. Por ejemplo, nuestro artículo va enfatizado en la comunidad, entonces nosotras intentamos como escribir las formas y las maneras en que la comunidad
comunidad se comunica. Entonces empezamos como a hacer una breve presentación sobre la historia del pueblo Nasa y cómo a raíz de ahí empezamos a desglosar lo que nosotros queríamos decir y asimismo como tener esa posibilidad de que todo el mundo entendiera que esta historia era NASA y que estas vivencias hacían parte de una región que era la subregión norte del Cauca y que asimismo pues se generaran estos espacios de discusión dentro de los mismos escritos. Como una de las situaciones y que hablábamos con Cristian era que cómo podíamos generar estas discusiones y que no existieran esos miedos, porque como les comentaba, nosotros tuvimos muchas críticas al haber escrito el artículo que es sobre familias, nuevas conformaciones de familias sexo-género diversas en el norte del Cauca. Y entonces, ¿cómo defendíamos nuestro escrito? Entonces, muchas veces tuvimos dos oportunidades que dijimos que ya no íbamos a publicar el artículo por todos estos acontecimientos anteriores. Entonces nosotras como al momento de publicar, como un día antes dijimos sí vamos a publicar, entonces la única forma de defender nuestro artículo y a nosotras mismas era como tenemos las historias, que son historias reales, tenemos a las personas, que son las personas que nos acompañaron dentro de todo el proceso de investigación, tenemos el conocimiento espiritual y simbólico de lo que se plasmó, y tenemos el escrito como tal, que es el trabajo que ya se había realizado. Entonces, teníamos estas formas que podíamos defender nuestro escrito y que desde ese espacio, pues, podríamos hacer el ejercicio de la conversa con estas personas que no estuviesen de acuerdo con lo que nosotros planteábamos en él. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Sí, Kate, qué pena si de pronto puedas, ahí tienes a la mano el artículo o un enlace donde tengamos más de cerca. Yo creo que recuerdo haber compartido toda la revista hace ya como 15 días, pero por ejemplo, si alguien quiere ir leyendo el artículo mientras te escucha, pues sería buenísimo, ¿no? Porque creo que, no sé si de pronto, o crees que lo busque yo y lo envíe a un grupo o algo por el estilo, para que conozca más de primera mano de lo que estás hablando, ¿no? Ups. Ah, pero Dame un creo que, segundito, vale, ya te creo lo que lo envío. estaba buscando. Súper, súper. Sí, es que lo tenía por aquí y se me perdió. No, pues igual lo puedes enviar después, no hay lío. O sea, es un poco también invitarte a compartir lo escrito, porque es importante que estas personas que están aquí pues puedan ver de primera mano de lo que estás hablando, ¿no? Ah, mira, ahí está, Sí, súper. listo. Ahí les compartí en mensajes. Sí, sí, lo veo. No, datos de personas NASA, sexo, género diverso en el norte del Cauca, súper. Vale, entonces podremos, digamos, como un poco retomando lo que pues había conversado. Ay, espera, dame un segundico, yo comparto la pantalla como para que vayan conociendo como el contexto de lo que nosotros evidenciamos dentro de esta investigación. Vale, entonces nosotros lo que hicimos fue un sondeo, digamos, como una base de datos de las personas que nosotras conocíamos para hacer el ejercicio de la investigación y también como quiénes nos podían ayudar en este espacio. Si bien hablar de diversidad sexual y de género en los territorios indígenas es compleja, y demasiado compleja, para nosotras que habíamos acompañado otros procesos, pues también se nos fue difícil en algunos aspectos, porque muchas personas nos dijeron que sí, y eso sucede, digamos, en la mayor parte de situaciones que se quieran hacer investigación. Hay personas que nos dicen que sí y llega el momento de hacer la entrevista y nos dirán que no. Entonces, como que tener mucho en cuenta esas situaciones porque muchas personas nos cancelaron al momento de hacer la investigación y fue muy difícil porque también nos tocó como correr en esa situación. Nosotros
en esto lo que plasmamos fueron cinco situaciones de vida, historias de vida que plasmamos en la historia, que primero tenemos a la que está como de rosadito, que tenemos en nuestra primera entrevistada, que más abajo, dentro de las otras escritos está cada una de ellas. Nosotros lo que hicimos fue implementar, fueron historias de vida, entrevistas de más de 2 horas, 3 horas, y lo que hicimos fue acortar, como tomar las bases esenciales, y eso es lo que tiene también un poco la escritura, que tenemos que tomar esas palabras, esas oraciones que las personas dan para poder hacer el ejercicio de tener pues una escritura clara. Entonces, muchas de las frases o situaciones que ellos nos contaron no fueron tomadas en cuenta, no porque no fueran importantes, sino porque no hacían parte de la escritura como tal. Entonces, desde ahí se empezó como a escribir un poco de estas historias. Hay una historia de una chica que es lesbiana, que tiene un hijo, y cómo también ha sufrido dentro de todo este espectro de una familia heteronormativa, cómo ha podido sobrevivir siendo indígena, siendo una mujer madre soltera, y desde este aspecto cómo ha podido sobrellevar su vida y su trabajo dentro de todo, digamos, dentro de todo este espectro de ser una mujer nasa. También tenemos a dos compañeros que son una pareja de hombres, que una de ellas es autoridad, la otra persona hace acompañamiento a los espacios políticos organizativos del territorio, y cómo desde este espacio ellos han logrado sobrellevar su vida. Entonces también hacíamos como un análisis completo de cómo es el contexto de la familia nasa. Muchos de las entrevistas que teníamos, era como que, bueno, una familia nasa está conformada por papá, mamá, hijos. Dentro de este aspecto también aparece el tío, el primo, el abuelo, el sobrino, el vecino, la vecina, los animales que se encuentran dentro de este territorio, pero entonces no se habla de una familia diversa. Entonces, esta fue una de las situaciones que nosotros veíamos como complejas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, entonces el mayor Marcos Juli, que fue una cita directa que nosotros tomamos del libro de la metamorfosis de la vida, como que es importante en la escritura, comparar estos documentos y estos escritos que tenemos para realizarlos y tenerlos muy a la mano, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a escribir. Esa es la segunda familia que teníamos dentro del contexto de cómo se escribía en estos espacios comunitarios. También tenemos el tema de Axel, que es un chico trans, que es una chica que durante todo su proceso de vida, digamos, sintió que era un niño, y desde ahí, a partir de los 15 años, empezó a hacer su transformación. En este año ya está, digamos, ya está como en proceso para hacer su hormonización, y cómo desde esa historia de vida también podemos hacer el ejercicio de la comparación con los espacios espirituales. Entonces también hacíamos como el ejercicio o dábamos como el conocimiento dentro de nuestro escrito, que las plantas también se generaban a través de la transformación. Entonces traíamos como a colación la historia de un mayor que nos contaba que cuando una mata de papaya no quería, era macho, y la persona quería que esa mata fuera hembra, entonces se hacía todo un proceso de corte a la madrugada, se escogía una niña, digamos, menor de edad, que fuera virgen, que digamos tipo 4 o 5 de la mañana fuera y cortara la mata en diagonal, y desde ese espacio se generaba la transformación. Entonces nosotros tomamos como esa historia cultural y la transformamos en contar la historia de Axel. Entonces, esos son formatos de escritura que uno transforma para hacer el ejercicio de contar lo que nosotros queríamos contar. Entonces,
muchas de las situaciones que teníamos era que como que si esto convenía o no. Y eso es lo donde nos retrocedemos a lo que a lo que pues les contaba, que era básicamente para quién vamos a contarle, para quién vamos a escribir, para quiénes deseamos que que nos lean, también cuáles son esos aspectos positivos y negativos de lo que vamos a escribir. Entonces esas fueron como esas situaciones que nosotros como que entramos a choque de lo que necesitábamos realmente. Y desde ahí, pues empezamos como a las otras investigaciones de las otras personas que hacían el ejercicio de escribir, ¿no? Entonces tenemos a un chico que es, digamos, nosotras, parte de la escritura y de la investigación teníamos muy en cuenta, y siempre hay que tenerlo en cuenta, es como la autorización y el permiso para escribir y para publicar estos aspectos o estas historias, porque el caso de Secue, que es un compañero que es bisexual, él no nos dio su historia, nos dio su relato, pero no nos dio como la autorización de mostrar su rostro o de mostrar, digamos, como tal su nombre. Entonces, como que estos aspectos también hay que tenerlos en cuenta para poder hacer escritos o publicaciones dentro de todo este espacio comunitario, porque si bien existen estos estigmas, digamos, de la diversidad sexual y de género, también existen estos miedos dentro de las comunidades. El ejemplo de Axel, del chico trans, es que él fue expulsado de su territorio y ahora vive en una zona rural completamente alejada de sus usos y costumbres, de su familia, de su territorio. Entonces, estas situaciones o el contar de estas historias generan esas problemáticas para las personas individualmente. Entonces, también es la tenencia y la salvaguarda de estas personas para poder que no, digamos, violentar esos miedos que ellos tienen. Entonces, como que partimos un poco sobre estos aspectos. Después de como hacer todo el proceso, como que no es decir que la escritura fue como de un día para otro, a nosotros nos tomó más de 4 meses escribir y hacer como todo el proceso de investigación, como hacer las entrevistas, ir a los territorios, porque pues también eran territorios alejados y no contábamos como con esa viabilidad referente a las situaciones de orden público. También tener en cuenta de que el espacio donde ellos estaban, pues también sufrían algunas alteraciones, entonces la tenencia en cuenta es muy importante. Y lo que mencionaban ahora cuando alcancé a entrar a la reunión es como yo le pregunto a esa persona si me deja grabarlo, si me deja tomarle una foto o, digamos, dibujarlo o situaciones como esta. Entonces nosotros lo que hicimos es, acá en el norte del Cauca lo llamamos como como la pedida de mano o como el mano cambio. Entonces nosotros lo que hacíamos era, para poder obtener esa información, nosotros le decíamos qué está haciendo en el momento. Entonces como que la persona estaba trabajando en su finca, en su tool, en su huerta, entonces como que nosotros nos íbamos a trabajar con ellos y desde la conversa íbamos recolectando como esa información. También había el compañero que era autoridad, también como que estaba en el espacio de las reuniones y las asambleas. Entonces nosotros nos íbamos hasta la asamblea, nos sentábamos como en el espacio, después de como que había como un huequito ahí, nos íbamos como metiendo y haciendo como la recolección de información. Y también otra de las situaciones que es muy importante es la observación participante. ¿Qué significa? De que todo el momento digamos, de los días de desarrollo de cada uno, nosotros íbamos observando cómo se comportaba el chico, qué situaciones podían tener, cómo era, digamos, cómo era su vida laboral, cómo era su vida familiar, y esto también generaba un conocimiento extra porque habían situaciones que ellos no lo comentaban. Entonces nosotros teníamos esa situación que no se comentaba como en la acción que ellos ya tenían. Entonces ese era un complemento de lo que nosotros hacíamos para poder obtener esa información.
porque muchas veces algunos, digamos que omitían esas situaciones, pero con sus acciones complementaban eso que omitían. Entonces nosotros desde ese espacio hacíamos como este ejercicio de conversa y realmente pues finalizábamos como, bueno, esto es lo que tenemos, cuáles son las formas y lo siguiente que nosotros hacíamos era como cómo vamos a tomarlo el artículo. Entonces, la primera, no sé si están viendo el artículo como tal. Sí, sí, ahí lo estamos viendo. Bueno, la primera historia era como es la de la Molly, si no estoy mal. Es la chica lesbiana que tiene un niño y ella es un poco el trabajo de ella es la cerrajería. Entonces nosotros quisimos mostrar más el tema de que ella es una mujer indígena, nasa, lesbiana y ella es trabajadora de la cerrajería. Entonces como acá en el norte no muchas mujeres son cerrajeras y porque una de las situaciones que se impregna dentro de la vida en el norte del Cauca es que las mujeres no son buenas para la cerrajería porque es un espacio de mucho trabajo, de mucha fuerza y mucho tiempo. Entonces, al ver una mujer cerrajera, los hombres no querían como contratarla o trabajar con ella o comprarle sus productos porque creían que digamos, esto que ella hacía no valía lo mismo como si fuera un hombre quien lo hiciera. Entonces, eso parte, estas dinámicas parten de lo que les decía, de para quiénes vamos a escribir. Le escribíamos también para mujeres que hacían el ejercicio de trabajar, de sostener su hogar, de toda esta dinámica de que se sale de esa heteronorma que es que los hombres sostienen el hogar, que los hombres son los únicos que trabajan el tema de la fuerza y todos estos, digamos, estos estereotipos que se viven en algunos territorios y que también se vivencian para las personas sexogénero diversas. Entonces, para este caso, como el tema de la revista era el futuro el futuro de la organización, entonces nosotras decíamos, bueno, entonces tenemos el primer tema que es el futuro de la organización. Entonces, la organización que se está pensando a futuro. Nosotros decíamos, pues es que ahorita nos está hablando de familias o personas con diversidad sexual y de género. Entonces, lo que nosotros planteamos es las familias, porque siempre lo vamos a tener en las comunidades, porque siempre van a existir, porque siempre la familia va a ser el foco de la comunidad, entonces escribamos sobre las familias. Entonces aquí es donde nosotros tomamos como la mayor parte de qué hace una familia normal, entre comillas, qué hace, qué desarrolla, cómo trabaja, cómo participa. Entonces, lo que les decía de las preguntas, nosotros buscamos familias que se dedicaran como al espacio de ser autoridad, de ser jóvenes líderes, de ser un joven estudiante, de ser una persona que trabaja la medicina espiritual y de ser una mujer que es madre, cabeza de familia y que hace todos estos ejercicios territorios y esa la acaparamos para que esto funcionara, digamos, de la forma como una red, posibles cosas pueden ir y qué posibles cosas no pueden ir, porque todo no se dice, como les había comentado, y nosotras como que dijimos, bueno, tenemos las historias y escribieran, entonces citamos muchas de las frases, están entre comillas y están citadas dentro del artículo de sus vidas y que querían también Entonces, no, no sé si, de no lo que sé si les la soy el organización y lo único. que nosotros decir.
No sé si es el único, pero siento que Caterina se está yendo un poquito, se va, vuelve. Pronto soy el único o... Dime. Ya estás mejor. Sigue, sigue, qué pena. Dale, qué pena, que es que te estaba yendo y volvías y yendo y volvías. Ah, ok. Vale. Entonces, como que esos espacios o esas formas fueron las que nosotras utilizamos de parte de la investigación comunitaria, que partiendo de todo eso, nosotros hicimos un enfoque muy cultural. Entonces, nosotros hicimos el espacio de abrir camino para poder abrir el camino y pedir el permiso, no solamente a las personas que nos acompañaron dentro de este espacio, sino a las personas que, a los espíritus de la naturaleza que nos acompañan a los sitios sagrados por los que íbamos a pasar o a los que íbamos a llegar. Entonces, esto fue un espacio donde se intentó, nosotros intentamos y logramos algunas cosas sobre trabajar mucho el tema cultural y partir de que estas vivencias, como les decía muchas veces, este artículo a muchas personas no les gustó, porque también la base fundamental de no, lo que nosotros escribimos fue hacerle una crítica de por qué si se habla de familias o se habla de la comunidad en general, se estigmatiza a la población y ni siquiera hay una tenencia en cuenta o algo que realmente acoja a la población sexogénero diversa en los territorios. Y básicamente otra cita que nosotros hacíamos era como en la plataforma de lucha del CRIC dice en uno de sus puntos, dice, la familia es el proceso fundamental para la construcción de la organización, pero no se está teniendo en cuenta la familia, a todas las familias, sino a una familia específica. Entonces, como que también hacíamos esas críticas de revisar a la organización, qué está haciendo la organización y plantearle estas situaciones a la organización. Entonces, como que a veces existen miedos, a veces existen inquietudes y formas, pero la única forma de saber de que si estamos bien o no es escribiendo y escribiendo para todas las situaciones y escribiendo de cosas que algunas veces muchas personas hablamos a voz baja, pero no somos capaces de hablar en una asamblea, en una reunión. Entonces es interesante empezar a escribir, escribir para un amigo, escribir de uno mismo, escribir de la comunidad. Eso hace el ejercicio de la implementación como de la escritura y básicamente la escritura no solamente es como que no sé escribir, no sé por dónde empezar, pero la idea es como iniciar. Así sea con el título, uno inicia, que eso se va transformando en todas las formas y en las características que uno tenga como para hacer el proceso de la escritura. Como que esas son como las experiencias que nosotros tomamos y que vivenciamos dentro de este proceso de la escritura y ya como que ese fue todo el espacio. Entonces ahí como preguntarles qué han escrito ustedes, si han llegado a escribir, qué han escrito o si se animan a escribir y así generamos la conversa. Y buenísimo, Caterine. Creo que pues, es buenísimo todo lo que has contado. Y aquí invito a que hagamos la clase más dinámica, ¿no? Invito a Marcela, a Andrea, Karina, la otra Andrea, a Harold, a Vanessa, a Jessica, a que de alguna u otra manera vayamos contándole a Caterine nuestras inquietudes, que no sabemos cómo escribir, para que ella nos arroje un poquito de luces desde su experiencia y podamos plantear los productos comunicativos para que de alguna otra forma puedan llegar acá a Gobierno Mayor, puedan llegar al Ministerio de Culturas y pues puedan ser parte de ese repositorio que tanto hemos hablado desde mi Ministerio de las Culturas, ¿no? Entonces, Catherine, espero que la gente se anime. Invitar a Marcena Maldonado, a Jessica Orozco, que abra su micrófono. Ahí está Vanessa Suárez, que nos va a contar si de pronto algo respecto a eso. Entonces, espero que la idea es que sea dinámica, ¿no? La clase y que Vale. puedas Ajá. brindarles ese apoyo. Gracias, muchos, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Suárez. Yo estoy en la ciudad Hola. de Cali, trabajo con la fundación
franco-colombiana que trabaja en 3 departamentos, en Nariño, en comunidades campesinas e indígenas, en el Valle del Cauca, y ahorita este año vamos a trabajar con Magdalena Medio. Y yo soy la responsable de comunicaciones y me parece muy interesante pues porque tenemos como la oportunidad de tener como la interacción con las comunidades específicas, y cada territorio, cada comunidad tiene una propia cosmovisión. La ventaja es que los equipos de trabajo de campo, los profesionales de campo, en la mayoría del porcentaje, hacen parte del territorio, y eso nos permite desde diferentes miradas, así sea yo de Cali, pues estar en Nariño, poder entender la cosmovisión también del territorio para poder tener también la sensibilidad en la escritura. Sobre todo me ha pasado en mi experiencia con las comunidades indígenas de Nariño, que tienen unas cosmovisiones muy particulares, súper lindas, y ellos están en una lucha también de las comunidades, se cierran muchas veces a otras miradas, a otras personas, porque sienten un ejercicio de colonización frente a sus prácticas culturales y a sus cosmovisiones culturales. El hecho de que nosotros pues tengamos gente del territorio dentro del equipo técnico pues nos permite acercarnos y poder tener también a todo el equipo pues de la fundación, tener esa sensibilidad con relación también a estas cosmovisiones. Y en el ejercicio de escritura yo tengo como un conflicto, porque yo también escribo yo escribo para con diferentes objetivos. Yo escribo para los patrocinadores, para las notas que salen publicadas de los patrocinadores, que en nuestro caso la mayoría de las inversiones son de gobiernos extranjeros, de gobiernos europeos. Entonces yo escribo para que, pues obviamente, otras miradas europeas puedan entender lo que está pasando en contextos locales, que puedan entender la cosmovisión y que puedan entender que sus inversiones, a qué proyectos en temas de restauración y fortalecimientos de tejidos sociales están apoyando. Yo escribo en este caso también escribo para la ciudad, escribo para los medios de comunicación, porque necesito, entre comillas, el término periodista, como vender la nota, para que obviamente también el ejercicio que se está haciendo dentro de la organización no quede un ejercicio cerrado, sino que realmente tenga mayor impacto y mayor eco. Entonces me toca tener también un tinte informativo, y eso pues nos ha permitido incluso ganar un premio nacional con la revista Espectador. Entonces, y también escribo para la misma comunidad, porque pues me interesa obviamente que ellos se vean reflejados, que ellos obviamente puedan a través del medio, pues diferentes medios, porque no solamente escribo, ellos también se puedan ver identificados, quieran también compartirles a su propia comunidad, porque pues esos ejercicios también necesita ser visibilizado. Y si bien es cierto, siempre esos ejercicios de transformación y de innovación son de pocos, en la medida pues que se va visibilizando y el trabajo en territorio es mayor, pues más personas se van también sumando a estos ejercicios. Entonces como que tengo demasiados públicos, ¿sí me entendés? Y tengo unas particularidades muy sensibles también. Entonces eso me genera, me genera muchísimo conflicto, porque ¿cuál es el punto intermedio? Y la mayoría de las crónicas, que pueden ser muy buenas, pueden salir a medios especializados, pero en temas de masificación no es tanto. Entonces, en temas de alcance en el ejercicio comunicacional, pues no es tanto. Si tiene un público específico, tienen grupos específicos y tengo plataformas específicas, y puedo generar un repositorio, pero en temas de comunicación informativa, periodística, como la tenemos hoy concebida, pues realmente no tiene ningún impacto, y es una nota que a mí los medios no me compran. O sea, a mí los medios me dicen, uy, súper chévere, pero no me compran. Y si me la compran, me la sacan, literal, me ha pasado, me la sacan 2 años después. O sea, digo, mi territorio ya cambió, mis datos ya cambiaron, o sea, como si que 2 años después. Entonces, es ese conflicto en la escritura. No sé si alguien quiera como también reflexionar sobre el tema, o cómo lo han resuelto ustedes, y me pueden compartir también sus experiencias. Sí, eso fue lo que nos sucedió a nosotras también, porque partiendo de que nosotras pues también estamos en la universidad, allá nos enseñan el tema de la escritura como tal. O sea, la escritura tiene una introducción, tiene un desarrollo, un desenlace y la conclusión, y ya. Entonces nosotros habíamos planteado un texto así, digamos como que en el momento de la escritura estuvimos planteando este texto. Entonces al momento de como esta revisión,
porque básicamente cuando estamos en una revista o publicamos para alguien o escribimos para alguien, nos va a dar esos parámetros. Entonces uno está muy acostumbrado a entregar estos parámetros y fin y descripción y se acabó y vámonos. Pero en la revista lo que hicimos fue compartir, o sea, fue como unos espacios de colectivos de transformación de documento. Entonces, lo que hacíamos era como escuchar a estas otras personas que eran indígenas, nuestros compañeros, y saber que ellos que también planteaban de transformar estas palabras que eran muy, muy técnicas, que nosotros habíamos, digamos, escrito dentro del documento para transformarlas en un modelo más comunitario. Entonces, como que hacíamos como esa transformación de la escritura y fue también muy difícil porque nosotros decíamos, bueno, y si nosotros también queremos que nos lea, digamos, algún académico o alguien que sea más técnico, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, como que fue una pelea ahí entre todos, digamos, como que saber que a lo último el texto es muy desde la historia del pueblo Nasa, como el énfasis de qué es todo el pueblo Nasa y luego en algunos aspectos tomamos algunas cosas muy técnicas, entonces como que fue la ayuda de los otros compañeros que habían escrito artículos, sus conocimientos, su experiencia también en la escritura y en la vivencia y el trabajo con los pueblos indígenas, que nos ayudó a que este documento pudiese tomar esta forma y esta línea que se llevó y que, digamos, a ras se publicó dentro del espacio de la revista, que también es una revista que tiene, digamos, su espacio cultural, político, organizativo. Entonces, a partir de eso, ¿cómo logramos que esto se diera y que se tomara pues de la mejor manera para su publicación? Entonces siempre como que vamos a encontrar como estas miradas distintas de que cómo lo hacemos, en dónde lo hacemos, para quiénes lo hacemos, y como que estas preguntas las seguiremos teniendo hasta que como que tomemos un fin último, que es como la escritura en sí. Caterine, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Buenos días también a toda la sala. Primero, felicitarte por la exposición, pero quería Gracias. hacer también una consulta. Por ejemplo, ¿cómo nosotros desde la escritura podemos remontarnos o quizás buscar una forma de reinventarnos frente a una sociedad donde lee menos, donde el texto quizás tiene menos valor y donde las imágenes se van posicionando? ¿Qué tonalidad o qué tono comunicacional podríamos nosotros utilizar, o cómo desde ya de las experiencias tuyas podríamos nosotros también tener un mejor enfoque? Porque es una batalla, como decían, ¿no? Porque tenemos una sociedad que básicamente, mientras menos le presentas, es bueno, ¿no? En cuanto a la escritura. Sé que hay revistas especializadas, que obviamente ser especializadas va a ir a un público, pero no es un público general donde quizás nosotros queremos calar y sensibilizar a una población más masiva, ¿no? Entonces, desde ahí mi pregunta, porque el tema también es que a través de la comunicación podamos nosotros informar, sensibilizar, pero muy pocas veces llegamos con a esos espacios o quizás a estos canales que ahora son más utilizados, ¿no? Sí, mira, nosotros también nos pensamos eso, ¿no? Inclusive el foco de nosotras era, si bien era la escritura, pero de segunda mano era el tema del arte, del diseño. Entonces, la revista viene con ilustraciones específicas, digamos, por ejemplo, la historia de la mole, si se ubican dentro de este espacio, es la mujer, tiene su niño y tiene su mochila. Como les había mencionado, ella es una chica mochilera en cierta parte de su vida, y dentro de la mochila hay unas herramientas, que esas herramientas son como la base fundamental de lo que ella realiza en su vida. Entonces, muchas veces sí nos ocurrió que algunos nos preguntaron, no, ¿y por qué esta muchacha está
tiene estas formas o estas figuras porque son personas que observan mucho el dibujo. Entonces nosotros entramos como a decir, ella es esta persona que le gusta ser mochilera, que trabaja también en la cerrajería y tiene su niño y como que le gusta vivenciar todo eso. Entonces, mediante el arte de los diseños gráficos, que aprovecho para decir que fue la compañera Isabel, que hizo como estas ilustraciones de plasmar cada historia, porque a ella sí le entregamos como el relato de todo lo que los chicos nos dijeron, para que ella plasmara dentro de sus diseños esto que al final quedó. Por ejemplo, está también la historia de Axel, que es el chico trans, que si se ubican en ella hay tres personas. Una de ellas es el hermano que falleció y la otra es la hermana menor que nació hace unos 3 años. Entonces, como que esas historias las quisimos remontar en las imágenes e ilustraciones, porque quizás a veces las personas no les gusta leer, o si ven como 10 páginas, no hacen como que más nada. Entonces como que nosotros, bueno, pues por lo menos con el dibujo, intentar que ellas como que se motiven para saber quién es este. Entonces como que porque hay 2 hombres aquí y una niña, entonces como que venga, vamos a leer a ver qué dice de estos 2 hombres y de esta niña. Como que esas fueron como, digamos, como las cascaritas que nosotros ingresamos en el texto para poder que la gente como que se motivara. Otra de las situaciones otro de los espacios que nosotros planteamos fue un video. Hay un video que nosotros hicimos que relata un poco el contexto de estas personas, cómo trabajan, cómo hacen. Inclusive los voy a buscar, voy a apagar un momentico la cámara mientras les digo, que es que ellas, digamos que las personas mostraron como su día a día y si como un tema también del cómo sus viven estas 2 formas. Si las personas no quieren leer, pues también pueden ir a ver el video, que fue una forma donde ellas pues encuentran todo su, digamos, gran parte de lo que se contó. Digamos, eso fue básicamente lo que nosotras escribimos, y de esa forma pues planteamos como esas 3 formas de que nos escucharan. Si quieres se los puedo mostrar o se los comparto, no sé, como deseen, que este fue, digamos, como el video que nosotros planteamos también. Sí, claro, para poder observarlo. Vale. Tema de los riegos y pues abrir los caminos en los diferentes espacios espirituales. Pues acá en el norte se utiliza pues las orientaciones del mayor, que fueron como para utilizarlas en el espacio de la turba, pues se lleva. Voy a echarle el agua fresca a la tulpa para poder entrar. Dicen los mayores que dependiendo de tu corazón, así mismo arde el fuego cuando lo prendes. Hay unos mayores que comparten mucho esto y nos hemos sentado como a conversar. Es difícil porque uno nos dicen que hay una dualidad, ¿no?, entre el hombre y la mujer. Siempre tiene que estar un hombre y una mujer. Entonces en este espacio pues se ha
como intentado hacer la conversa con ellos. Entonces muchos nos dicen que no puede existir una mujer y un hombre, o una persona transgénero, pero también hay otros que nos explican que las plantas también hacen la transición. Digamos, cuando una planta necesita ser fecundada o ella misma se transforma para poderse producir. Hoy en los animales también existe, digamos, ese espacio, pero digamos no se toma a la par con la diversidad, sino que se hace como el proceso de la explicación de por qué suceden estas cosas para poder entender la diversidad de las plantas y de los animales también. Pero que se tome así como diversidad sexual para los pueblos indígenas todavía no se habla a fondo. Algunos, los que no nos juzgan, nos dicen que pues no es una desarmonía, sino es un espacio de cambio, de transformación y de saber y entender. Mis papás han sido unas personas muy culturalmente pues tradicionales. A mí personalmente me han inculcado mucho el tema de la cultura y de cómo es el trabajar y cuidar la tierra, el aportar con los espacios espirituales, el entender todo este entorno y dar a conocer de que las familias diversas existen en los territorios y que también hacen diferentes trabajos y que pueden generar una economía para sus familias, y que también visibilizar de que se pueden tener en cuenta. Pues soy, digámoslo así, artesano, me gusta todo lo que tiene que ver el tema artístico, sé hacer chumbe, sé tejer, sé trabajar la mostacilla, bueno, sé hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues mi trabajo más que todo es, digamos, centrarnos más con la estructura de autoridades, centrarnos más como todo lo que tiene que ver con la población juvenil, sin importar, digamos, etnia, raza, color, creencia, bueno, lo que a usted le guste, diversidad sexual, sin nada de eso no se juzga, simplemente que esto es como una familia grande en la que se acoge a todas las personas que quieran llegar a este espacio. Este proceso de entrega de la UCA, donde me entregaron la tama, donde dicen, pues como representación de autoría juvenil, se hizo primero el proceso espiritual con un mayor ancestral espiritual de mi territorio, el cual pues él ya sabe el tema de mi diversidad sexual, ¿no? Pero eso no fue un impedimento para entregarme la tama, ¿no? Entonces lo que él explicaba era que sin importar el hecho de que a mí me gustara otra persona de mi mismo sexo, no quería decir que yo no pudiera aportar una tama como autoría. Entonces él decía, cada persona tiene un show dentro, ¿no? Entonces el show suyo siempre es su fuerza. Usted como es hombre, su fuerza siempre va a ser que usted tenga. Entonces no fue impedimento. La verdad lo que me apasiona de ese trabajo es que pone a evolucionar mi mente, me pone a crear, mantengo en constante crecimiento. En esto cada día se aprende. Siempre he dicho que tu esencia te lleva a grandes cosas, pero si pues obviamente dejas apagar esa esencia, vas a hacer lo que la gente quiere que seas, más no lo que tú realmente eres. Lo que es él y yo somos jefes, sabemos hacer lo mismo prácticamente. Entonces yo he salido a atender y he dicho, buenas, bien pueden, ¿qué le podemos colaborar? Entonces tal vez por ver que yo soy mujer y estoy en este tipo de trabajo, me dicen como que entonces estimarán lo que yo sé como ser humano, independientemente de que sea mujer, pero pues ellos se van por eso. Esta es la línea de la metalurgia. Esto es pues armar todo lo que tiene que ver con hierro, lámina, todo lo que coja soldadura.
Ahí dependiendo de lo que me siento sean libres. Eso es lo que soy, eso es lo que amo ser. Tengo mi hijo también, que ha sido un apoyo muy, muy grande. Ha sido mi impulso, mi pilar, ¿Te puedes pausarlo un momentico? prácticamente mi todo. Sí, ya se iba a acabar. Sí, sí, sí. Es que acabo de enviar un enlace por el chat de esta clase para que se unan ya mismo al chat del grupo de WhatsApp. Ahí voy a enviar otra reunión de Meet para que sigamos conversando sobre esto, sobre la escritura. Y pues sería interesante que estuvieran estuviéramos todos 7 ahí otra vez para poder seguir conversando, ya que pues nos queda todavía una hora de clase. Entonces... Por favor, ahí únase a ese grupo de WhatsApp, por ahí enviaré la próxima reunión, que ya que en un minutico cierra, entonces, de hecho, 30 segundos cierra, entonces ahí lo vemos por allí, ¿listo? Kate, te veo por ahí también. Vale. Hola, lo siento, es que no me quería cargar el internet. Tranquila, no hay lío. Tranquila, no, no hay lío, no hay lío. Ay, ingresé por el otro, por otro correo. Ok, ok, ok. Eh, no, pues mira, sí, 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 estamos falta una persona, pero estamos los 6, 7 que estábamos en la clase pasada. Y podemos seguir conversando un poco sobre ello, ¿no? Sobre las historias que tienen las personas, las problemáticas que pueden abordar a través de la escritura. Entonces, adelante. Vale, entonces, referente a lo que nos preguntaba pues la otra compañera, se me olvidó el nombre, lo siento, no soy buena para los nombres. Eh, Nosotras lo que hicimos fue, digamos, esas tres situaciones, opciones digamos, de escritura, que fue pues, la escritura del artículo como tal, la de las ilustraciones, que son, digamos, muy evidentes para plasmar las historias de vida, y como el video se relaciona un poco como con esto de que las personas cuenten cómo es su proceso de, digamos, de su vida diaria. Entonces, sí que quisimos como omitir sus rostros por el tema de lo que les comentaba de la seguridad de las personas, porque nosotros no sabíamos quiénes iban a ver el video y qué situaciones podían generar que se visibilizaran sus rostros. Entonces, como que nosotros tomamos en cuenta estos aspectos para poder, digamos, hacer las tomas de los videos fueron en los territorios, la de la compañera Eliana fue en su lugar de trabajo, que es, digamos, su permanencia total en el día.
y también como que hicimos el espacio cultural, que fue la Tulpa, que dentro del espacio de la zona norte es un espacio cultural muy, digamos, muy propio de la comunidad, entonces ahí fue donde iniciamos como el proceso de pedir permiso, de abrir el camino para generar todo este proceso de la escritura y de la investigación, como que nosotros tomamos todo eso, teniendo en cuenta, como lo decía la compañera, que a algunas personas no les gusta ver el video, pero sí les puede gustar ver un video de máximo, ese tiene 8 minutos, la idea era que fuera como de 5, pero pues nos pasamos, digamos como son videos un poco cortos que pueden captar digamos, la ilusión de algunas personas y también que implanta lo que desarrollamos en la escritura. Entonces, como que fueron esos elementos que utilizamos dentro del espacio del artículo. Y no sé, ¿quién más? No sé si respondí a tu pregunta o algo, entonces ahí me van comentando qué más pueden plantear ustedes, si han escrito algo, qué han escrito, digamos como para hacer más amena esta conversación y que podamos como yo aprender de ustedes y que ustedes también aprendan un poquito de mí. Sí, y que también tomemos un poco de iniciativa en base a lo que posiblemente nos aqueja, problemáticas que nos querramos escribir, ¿no? Entonces, adelante, en su mayoría, sí, son todas chicas, sí que adelante, chicas. Bueno, no abre micrófonos, pero creo que envió un mensaje. ¿Lo puedes leer, Alexa? Catherine, te veo el nombre allí. Vale. Sí, es que es que se me abrió por el otro correo, no quería abrir por el mío. Dice, ahí es bastante larga. Ocho compañero, quiero agradecerle y aprovecho para enviar mi admiración por el trabajo realizado en la entrevista. Gracias por abrir el camino. Ahora bien, no puedo hablar en estos momentos, estoy en una reunión del Cabildo Universitario, sin embargo, como joven indígena perteneciente al pueblo Nasa, mi investigación es sobre rituales mayores. Tengo las siguientes preguntas. ¿Cómo saber hasta dónde se puede narrar? ¿Cómo no caer en los discursos de reivindicar la memoria y en medio se desnuda la historia por sí misma necesidad de contar? Vamos a ver cuál es la otra pregunta. Dice, ¿hay colectivos actualmente en el Cauca que permitan espacios de escribir juntos? A ver. ¿Cómo saber hasta dónde se puede narrar? Mira, hay un espacio, más que todo, me baso como en el norte del Cauca, que es un espacio o un lugar donde, como muchos pueblos indígenas, van muchas personas externas a hacer investigación. Entonces, nosotros estuvimos también acompañando un proceso de investigación que se llama Nasaons Yuspenji, que es investigar desde el corazón para la transformación. Entonces, desde ahí lo que se hizo fue hacer como la implementación de una política pública para la investigación y ponerle como parámetros a los investigadores externos y parámetros a los investigadores internos. Entonces, dentro de este espacio se hablaba como hasta dónde me permite la persona que yo voy a entrevistar. Entonces, como sabemos que en los pueblos indígenas todo lo que nos cuentan los mayores o las personas no se puede hablar. Entonces, como hasta qué punto puedo hablar, hasta qué punto puedo escribir, eso hace parte de la pregunta de los permisos que yo voy a solicitar con la persona. Si es un mayor, el mayor te dirá, puedes grabarme, no puedes grabarme, puedes tomarme fotos, no puedes tomarme fotos. Yo te voy a contar todo eso, pero esto no lo vas a escribir y esto sí lo puedes escribir, o qué tanto puedes publicar o no. Entonces, como que esto parte de hasta qué tanto puedo escribir, es de donde, qué tanto me permite la otra persona. Entonces, como que es salvaguardar todos estos permisos y ese sentir, porque habían muchas personas que nos manifestaban de que en algunos momentos, algunos mayores habían
dado como su conocimiento y todo esto, y estas personas externas publicaron cosas que no se debían publicar. Entonces ellos después de ahí se cerraron muchas puertas porque estos mayores ya no quisieron hablar con nosotras, ya no quisieron hablar con otros investigadores comunitarios, y por eso no se pudo, digamos, no se pudo conversar con ellos y saber qué planteaban ellos. Entonces, el permiso es fundamental para hacer la investigación y desde luego tomar como todos estos espacios para poder saber qué escribir y qué no. Y la otra pregunta es como también parte de lo que nosotros queremos escribir y qué tanto queremos contar, porque a veces, como les decía, a nosotros nos enseñan como que hable de conflicto armado y hable de las cosas malas del conflicto armado, que quizás son muchas, pero el sentido de ser NASA es que nos generen estas inquietudes y estas cosas positivas y negativas y cómo nosotras las transformamos. Entonces, generar estos contextos de personas que no son reconocidas. Ejemplo, siempre para una entrevista de un, digamos, de un medio local o de una emisora local, es como, no, entrevistemos al líder, que es el que siempre habla. Entonces, como que el líder se sabe la historia de pe a pa. Entonces, como que ellos tienen ese contexto, esa historia, pero si nosotros vamos a hacerle una entrevista a un comunero que participa de las asambleas, participa de los espacios comunitarios, de las mingas y todos estos espacios, este comunero va a tener una experiencia diferente a la autoridad. Entonces, es como más hacer ese ejercicio de no solamente quedarse con lo que diga la autoridad, o ese líder, o ese taita, o ese mayor que orienta, sino de estas otras personas que hacen parte de la comunidad y que no tienen un rol específico dentro de ella, pero que sí aportan con muchas de sus conocimientos, y desde este espacio se puede generar, digamos, estas situaciones que se pueden tener en cuenta al momento de escribir y el momento pues de hacer como una investigación o una entrevista o lo que queramos como montar en los espacios de comunicación y todo lo que se vea como con este análisis. No sé si respondí a tus preguntas. Hay una otra pregunta que dice si hay colectivos en el norte del Cauca. Sí, hay varios. Ahí está la Corporación de Familias Interseccional en el Cauca, todas, y Tejiendo Hilos de Unidad por el Cauca, que son dos organizaciones que son de personas indígenas que están haciendo el ejercicio para la población sexogénero diversa y todo, digamos, como todo el espacio de la diversidad sexual y de género para comunidades indígenas y más enfocada en el norte del Cauca. Entonces, esas dos están ubicadas en Santander de Quilichao, trabajan en algunos espacios a nivel del norte, y con ellas como que se puede hacer el ejercicio porque son lideradas por personas que hacen parte de la población y digamos, conocen mucho el contexto territorial y hacen el ejercicio de compartir como estas experiencias, sino que también es un dilema también hablar con ellas porque muchas veces han sido tomadas como para extraer la información e irse. Entonces, como que ya obtuve lo que necesitaba y me voy y me olvido de ustedes. Entonces, como que también ellas son como un poco así cerradas en algunos espacios, pero también es como la forma de saberles llegar y entablar como esa relación para poder obtener como situaciones que necesites o cosas como información o entrevistas que ellas te puedan colaborar con eso. Listo. Vale, ¿alguien más quiera? No sé si te respondí. me comentas ahí.
Sí, e invitar a las demás personas, ¿no? A participar del espacio que estamos teniendo con la compañera para que vayan hablando de sus problemáticas, de qué les gustaría escribir y que ella pueda brindarles esa guía, ¿no? Entonces invito a, no sé si Marcela ya habló, o a Andrea, o a Jules Lady, a Karina Soto que va a volver a hablar. Ah, bueno, Andrea también ya van a hablar ahora sí. Bueno, Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio. De verdad, considero que es muy valioso. Quisiera hacerte una pregunta. Yo sé que en medio de toda la experiencia de tu trabajo, pues tuviste que pues, hacer entrevistas, ¿verdad? ¿Cómo hiciste porque estaba también viendo que el audiovisual, entonces es dividirse en dos formatos a la vez. sí. ¿Cómo hiciste para que alcanzar el tiempo, tanto para el audiovisual, como para las entrevistas que, bueno, a veces uno las desarrolla al tiempo, pero hay temas que son muy sensibles, ¿no? Y no son para tener la cámara enfrente. Entonces, ¿cómo hiciste para sobrellevar esas dos cosas? Porque yo considero que es un reto. A veces frente a la cámara la gente no dice lo mismo que cuando no la tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo hiciste para sobrellevarlo? Por ejemplo, en mi caso, un reto para mí es que a veces la gente me dice algo en algún momento y luego ya tengo la cámara y empiezo como a empezar a abordar el tema y me meto por los laditos y en algún momento la gente no toca el tema porque no lo quiere tocar frente a la cámara, pero pues uno sabe que es importante para la narrativa. Entonces, ¿cómo sorteas ello? Qué pena, muchas gracias. Vale, gracias. Sí, pues fue bastante difícil. Ah, no, bueno, respondo y preguntan o toda la ronda de preguntas y luego así vamos así o no sé, cómo les parezca. Como a ti te queda más fácil, Catherine. Ah, bueno, entonces vamos respondiendo como para que no nos vayamos olvidando. De pronto se me queda alguna por sin responder. Mira, sí fue muy difícil. Mm, como les comentaba, nosotras partimos del tiempo de las personas. Por ejemplo, el chico que era autoridad, nosotros nos tocaba ir hasta donde estaba él y en las asambleas como que, hey, venga, ayúdenos. Y como que fue un proceso más de como de generar confianza con ellos. Fue muy difícil también hacer el video porque, pues ustedes saben, uno hace un video, bueno, nosotras no hicimos el video, fue un compañero, él fue compañero Alex, para tomar como tres segundos de video. Entonces como que fue un espacio donde nosotras lo que hacíamos y, y generar esa conversa a raíz de nosotros planteamos formación y que él vaya vivencia dentro de todo su aspecto. Entonces, como que nosotras para el video no hacíamos preguntas, sino como, hey, ¿cómo te fue en el día? ¿Qué tal fue tu economía en tu semana? Como generar esa conversa como si fuéramos amigos de antes y ya como que empezar como a grabar esos espacios. También, como les decía, una de las formas también como para generar más confianza fue que no le grabáramos los rostros. Y fue como que, bueno, no te vamos a grabar el rostro, no vas a pasar, entonces como darle esa seguridad para que también ellos tuvieran como esa expresión más natural y como que generar ese contexto de somos familia, somos conocidos, hablemos, esto es para parcharnos aquí y la idea es que como quedes a conocer tu experiencia y todo este ámbito. Entonces, como que al momento de escribir para las entrevistas, la escritura como tal, si tomamos preguntas como de por ejemplo, de qué territorio eres, cuántos años tienes, cómo te identificas, digamos, esas sí fueron, digamos, nos la leímos, prácticamente nos la aprendimos. Para el momento de hacer el video, ya teníamos ese conocimiento, entonces era como seguir esa retórica de ya conocemos esto,
esto, sigamos esa charla y así fue como logramos hacer ese video. Digamos que también fue casi en un tiempo récords porque fueron como 2 días exhaustos de estar grabando en diferentes territorios en el norte del Cauca, entonces como que tomamos muchos aspectos y obviamente contando con el tiempo de cada una de las personas, entonces sí fue bastante corrido, pero también se obtuvo algo muy bonito que fue, digamos, ya la publicación de aceptaron como que eh, sí fue como ellos también lo plantearon y como nosotros también tomamos en cuenta estas situaciones que ellos planteaban. Hola, es que Sí, creo sí, que se está yendo sí, sí, sí. internet. El momento que sientas que se va el internet, puedes apagar la cámara y se te va a escuchar mejor pronto. Ah, bueno, vale. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí se muestra que está como lento. Sí, ¿quién más? De pronto Karina, Marcela. Marcela pregunta. Yo te hago la pregunta, ¿vale? Vale. Uf, 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 Vale. uf, uf. A ver, dice, Marcela nos cuenta, no tengo micrófono para intervenir, pero me parece muy bello el espacio, son muchos aprendizajes. Lo que acabas de responder es muy importante. Yo llevo trabajando en un proceso muy complicado sobre las mujeres en la floricultura en la sabana de Bogotá y Boyacá. Mujeres que se enfrentan a una remuneración precaria por su trabajo, con unas condiciones extremas, poniendo en riesgo su salud y en muchas ocasiones hasta el acoso por parte de los supervisores. Es un tema muy sensible donde las empresas se muestran muy negativamente, muy negativas cuando llegamos siempre respetuosas a hacer un video, fotos o incluso a intentando hacer talleres con las mujeres, pero siempre hay resistencia ya que su objetivo es producir, producir, producir y la misma gente se opone ya por el temor a ser despedidos o por defender su trabajo que sostienen a sus familias. Sin embargo, hace 2 años pude ser parte del libro Ecos, feministas de los territorios, en donde a través de la poesía y la prosa pude relatar un poco sobre esa situación. Qué interesante. Bueno, ojalá leer el libro, o sea, poder verlo. Súper, eres la mejor, Marcela. Bueno, Alessandra, te dejo responder si quieres decirle algo. Ay, bueno, disculparán la bulla de fondo. Estoy en la casa con los animalitos. Es muy interesante porque parte de eso, las historias nacen de donde uno, entonces nosotras con la otra compañera mucho o se escribe mucho sobre, digamos, el cambio climático, ejemplo. Entonces no se habla como qué ocurre por la minería que genera y es gran culpable de las situaciones del cambio climático, de ciertas particularidades, pero no se habla de estas otras situaciones que ocurren ahí. Entonces, como que es un esfuerzo que se hace y como la compañera lo dice, fue un trabajo arduo, pero también obtuvo esas recompensas que es como lograr plasmar eso, ¿no? Y entonces esa es la satisfacción que uno tiene. Yo lo hablaba con mi compañera y le decía, no, pues yo alguna vez en mi vida quiero publicar algo y el día que yo me muera que me recuerdan por algo que haya escrito. Entonces como que yo decía, no, pues escribamos algo como para que quede en la historia y si generamos discusiones y mensajes de odio que quizás si fueron muchos, también vamos a tener la satisfacción de escribir, que es que escribimos por algo, luchamos porque eso se visualizara en muchos territorios y también en ese momento era visibilizar las situaciones de las familias que existían en el norte del Cauca y que eso son acontecimientos y esos son los resultados que tenemos por ese arduo trabajo. Muchas felicidades, voy a leerme el libro. Eh, no sé si No de sé si pronto, alguien más también
pueda También. Joseidis González o Gabriela Moreno nos puedan compartir también su experiencia o lo que quieran escribir. Adelante, el paso está abierto y creo que me piden, bueno, esta Karina va a hablar y me piden la asistencia. Ya la voy a buscar, ya que el compañero que tiene la asistencia pues no está en ese grupo, así que ya te la voy a buscar, ¿vale? Entonces, adelante, pueden seguir hablando de ese tema. Sí, quería hacerte una consulta, mira, o quizás pedirte algunos consejos. Yo hace tiempo no escribo, ¿no? Entonces, pero sí me Sí. interesa ahora escribir algo. Yo vivo en un lugar, es la provincia de Huaraz, Ancash, Perú. Vivo en una zona donde estamos, nuestra principal fuente de agua son los glaciares, ¿sí? Y como todos ustedes saben, estamos viviendo un efecto del cambio climático. Y hace más o menos el año pasado, en el mes de, sería octubre, hubo un deslizamiento que acá lo conocemos como aluvión, ¿no? Se vino toda una pequeña laguna afectando viviendas, sembríos y bueno, fallecieron 2 personas a raíz de esto. Pero como efecto también se originó el tema de las aguas ácidas. Se empezaron a contaminar las aguas por la misma, digamos, los minerales que se tienen cuando existe un retroceso glaciar, ¿no? Entonces, esto logró contaminar todas las fuentes de agua para esa zona, para esa población. Y ya casi en el inicio de este año se hicieron análisis de calidad de agua y se supo pues que el agua ya estaba contaminada y que ya no había o no servía para el consumo humano ni tampoco para las plantaciones, generando también que en los niños existiera salpullido, o sea, ya su cuerpo estaba reaccionando a la calidad del agua que ellos venían consumiendo. A razón de esto se buscó una fuente nueva de agua, ¿no? Yo trabajo en el Estado, yo trabajo en el SARNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, nuestra área protegida aquí se llama Parque Nacional Huascarán. Y la población vino a visitarnos y nos solicitaban también que les aperturáramos una zona para que ellos puedan captar el agua y su población nuevamente pueda tener agua, porque estaban como casi 5 o 6 meses sin agua, ¿no? Entonces, se les dio las facilidades. Pero sin embargo, también aquí existe otras poblaciones que han empezado a sentir el efecto de que tienen menos agua, ¿no? Entonces, ahora viene un conflicto, ¿no? Con los otros centros poblados, les decimos acá, que están sintiéndose también afectados, ¿no? Pero la cosa es que lo que se necesita conocer no solamente es solucionar quizás una crisis mediática, sino ver más allá el problema. Hasta el momento, por ejemplo, no estamos implementando o desarrollando otro tipo o fuentes de recurso hídrico, como bosques quizás, ¿no? Tenemos, pero son pequeños, pero el ímpetu o la fuerza de gobierno, tanto local, regional o nacional, no lo está viendo todavía de esa manera. Pero lo que sí vivimos es esta problemática que en primera línea la ve la población más cercana a esta área natural y que bebe de sus aguas también más cercanas, pero ya se está viendo esta situación, ¿no? Hace mucho nos hablaban a nosotros de una crisis climática, de que no íbamos a tener agua. Tenemos agua, hay agua. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de estas aguas, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me gustaría mucho escribir, me gustaría mucho visualizar para que pueda existir cierta forma de alerta y de reflexión a nuestras autoridades. Aquí en Perú hemos tenido nuevas elecciones, vamos a tener una segunda vuelta. El tema ambiental no es prioridad, ¿no? Pese a que lo vivimos y tenemos recursos de todos estos. Y vamos a tener también elecciones tanto regionales, ¿no? Acá nos dividimos por regiones.
y también locales por las provincias también que nos dividimos. Entonces, no existe dentro de la agenda política prioridad al tema ambiental, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos preocupa porque el cambio climático está presente, sé que algunos no creen en eso, pero está existiendo ya esta agua. Entonces, por ahí quería contarte un poquito y contar quizás a la sala, porque entiendo que hay muchas personas que tienen experiencia o han estado trabajando, han estado haciendo sus artículos, ¿no? Eh, cómo poder darle quizás una mirada para que pueda tener ese impacto, para que por lo menos pueda calar en algo, ¿no? Y desde dónde empezamos nosotros para poder contar esta historia que realmente es preocupante para nosotros, ¿no? Vale, es muy interesante. Mira, existen muchas formas de glosar como qué es lo que queremos escribir. Y disculpen si no prendo la cámara, es que el internet sí se puso un poquito pesado y no quiero como coger a veces. Mira, lo que nosotros, desde la experiencia que yo tengo, es, digamos, desglosar el problema. ¿Qué significa desglosar el problema? Que nosotros vamos a tomar lo que es el problema como tal, y en este caso el problema es el cambio climático. Lo desglosamos entre lo que, así suene feo, entre lo que más o menos nos importa el cambio climático, lo que no nos importa el cambio climático y lo que realmente nos importa el cambio climático. Entonces, como que revisarse esas tres posibles cosas, cuál de ellas tomo mejor yo y a cuál de ellas, digamos, se apunta más mi necesidad. A mí me interesa mucho el tema de los glaciares, entonces vamos a ir realmente el foco de se están aumentando, disminuyendo los ríos. Estoy hablando desde el desconocimiento. Digamos, ¿por qué sucede esto? No. Y digamos, si están deforestando y por eso se ¿Se fue Kate o dejó de hablar? corren. Ah, Sí, es que el internet vale, vale. Eh, quién más va a hablar? Yo sí me escucha. Sí, 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 te escucho, te escucho. No, ahora no te escucho, pero te estaba escuchando Ok, recién. sí, es que... Ah, ok, vale. Ya te escucho, ya te recibo mejor. Entonces, como, digamos, como complementar un poco la respuesta de la compañera, esas son como las partes que yo creería que serían como fundamentales para empezar a escribir. Y lo que nosotros planteamos es como una trampa en todo este el tema de el nombre o el título que le vamos a colocar a nuestro escrito, como algo ficticio, como amarillista, que llame la atención. Digamos, por ejemplo, el nombre de nuestro artículo es No hay nada que curar, entonces como así que no hay nada que curar, como que nosotros pensábamos como que algo que le llame la atención a las personas y que por ese espacio incite a leer algo de lo que nosotros escribimos. Entonces, el nombre es fundamental para que nosotros empecemos como o a escribir
o para que las personas nos lean. Entonces, como que esas cosas, esas tres cositas fueron las que nosotros tomamos y que pues creeríamos que de alguna manera les puede servir como para empezar a escribir. Y la idea es como, a veces pensamos que escribir es escribir 1, 2, 3, 4 páginas y no, escribir puede ser media página, un reglón, como digamos un párrafo, cosas cortas que podamos empezar a compartir en nuestros grupos, en nuestros estados, jugar mucho el tema de las redes sociales, como iniciar a escribir como, no, pues hoy el cambio climático está así porque hemos contaminado mucho la tierra y, digamos, la naturaleza se está acabando porque pues no tenemos un cuidado, digamos. Eso podría ser un ejemplo de algo que podemos postear en alguna red social y como esa forma también es escrita y que también puede dar a conocer y visibilizar esto que nosotros queramos plantear. Y lo que esto genera es que digamos, nuestro organismo y nuestro cerebro empiece como a trabajar en el tema de la escritura, porque es como si nos mandan a leer 20 páginas y no hemos leído hace 2, 3 meses, nuestro cerebro pues no va a trabajar lo mismo como si hubiese leído hace 2 días. Entonces como que es como tomar como esa rutina de vamos a escribir 5 líneas, 3 líneas y luego sí irle aumentando, como para ir trabajando ese tema de la escritura y que quizás a veces no vamos a escribir bien o a veces nada va a sonar, pero la idea es escribir sobre nuestra historia, escribir sobre nuestra vida. Cualquier acontecimiento es importante para iniciar el tema de la escritura. Buenísimo lo que dices porque creo que arroja mucha luz a la idea de no pensar su escritura como un proceso totalmente estricto, ¿no? Y que se debe regirse eh, estrictamente por hacer 20, 40 tantas páginas, ¿no? Eso de empezar por título, pues creo que da mucha iniciativa para que podamos también plantearnos desde dónde queremos representarnos y también hacia dónde va la escritura que queremos hacer, ¿no? Mm, no sé si alguien más tiene alguna intervención para que vayamos conversando un poco sobre esas oportunidades de escribir y que vamos a adelantar. Bueno, Catherine, yo creo que has cubierto de sobremanera toda la intención de lo que teníamos del taller de escritura. ¿Cómo te has sentido tú? Bien, un poco asustada. Es que casi no me gustan las cámaras. Ah, entiendo. No, tranquila, tranquila, es parte también de hacerlo normativo, ¿no? Creo que como Ujú. comunicadores, como comunicadores indígenas, tenemos la necesidad también de compartir esos conocimientos y escuchar también los conocimientos. A mí me ha parecido muy interesante, por ejemplo, las personas que se han unido a la clase desde Perú, desde Guatemala, desde México, desde Ecuador, que cuenten esas problemáticas que aquejan sus territorios y a ver cómo les enfrentan ellas, ¿no? Entonces, como para ir cerrando un poco la clase, decir que la intención, como todos los talleres que hemos hecho, es que puedan escribir algo, ¿no? Puedan, en este caso, escribir algo. Por ejemplo, en la clase de producción sonora hicieron 5 productos radiales de 26 personas que participaron. En la clase de fotografía no sé, no me han dado todavía razón de ellos, pero seguramente hay gente que va a sacar fotografías porque la idea es como ponerlas en un repositorio. Y si, por ejemplo, Marcela, Karina, Vanessa, Just Lady, Margaret, Margaret, Cristina, Celis, Bedoya, o por ejemplo la misma Jessica que ya salió de clase, quieren escribir, la intención es que lo hagan en ese grupo de WhatsApp de escritura. Allí está escrita, ahí está Catherine, que les puede colaborar, ¿no? Y la intención es que, por ejemplo, y de una vez les adelanto, nos veamos este lunes o este martes, un poco con un temita de socialización, para que socialicemos esos espacios de cómo nos fue en esta clase, retroalimentar, ¿no? Y ese mismo martes se expedirán los certificados que también Culturas, Gobierno Mayor y la CONCYT. Vanessa, qué pena, adelante. Muchísimas gracias. Yo te tengo
tres preguntitas. La primera es si el ejercicio de escritura puede ser de cualquier tema, es decir, puede ser una nota corta tipo periodística, o puede ser una mini crónica, o puede ser las personas que de pronto tengan trabajos más densos, puede ser una nota más completa. O sea, no sé si hay como un límite de características. Ok, esa es la primera, ¿verdad? Supongo, o son las Sí, tres listo. preguntas. La segunda es que habías dicho de que ibas a o tenemos la oportunidad de las producciones, ya sea pues de los diferentes medios que cada uno tuviera, pudiera ser en repositorio. Entonces simplemente va a ser en el repositorio que puede ser un ejercicio simplemente práctico, o en ese repositorio puede estar otro tipo de material que cada uno haya desarrollado. Entonces, por ejemplo, que si en ese repositorio, ahorita una compañera compartió un libro, entonces puede ser ese libro. Hace 2 semanas atrás un compañero compartió un audiovisual, entonces no sé, o sea, son productos que si bien es cierto no hacen parte de estos talleres, hacen parte de las experiencias que cada uno ha tenido en los territorios desde antes, entonces no sé si en ese repositorio puede estar pues esos productos. Y la tercera es que no sé si de pronto al final del ejercicio se tengan como un pequeño directorio, no sé, con el nombre o con el país o con las redes sociales de cada uno de los participantes, o sea, de todos los participantes que hemos estado aquí, porque hemos encontrado perfiles muy interesantes de acuerdo pues a nuestros intereses. Y lo que tú decías, chévere, pues saber primero pues que aquí en Colombia los dos compañeros que están haciendo o en qué medio se mueven o qué producen, y chévere también los compañeros que están externos, que son extranjeros, pues de Perú, de Bolivia, por ahí también una de Chile, Argentina, que recuerdo de la primera clase. Entonces, como no sé si tener como un mini directorio, por lo menos con el nombre de las redes Sí, sociales, o sea, algo así como sería súper chévere, generar una sí. red. Sí, bueno, te respondo de la primera a la última que me has hecho. La primera, decir que no hay un límite. Aquí es lo que tú quieras escribir, puede ser poesía, todo es escritura. Y la intención es que desarrolles esa idea. Sí, es verdad que hay muy poquito tiempo porque la idea es poder visibilizarlo el martes o el miércoles más tardar. Desde el Ministerio de Cultura, la intención siempre ha sido que estos espacios sean de formación y cuando yo llegué dije, creo que hacer formación sin que haya acción es muchas veces un activismo ciego, ¿no? Le tenemos que incentivar a la gente a formarse, pero también incentivarle a que haga cosas, tome las fotografías, tome el video, tome el audio, tome el diseño, tome la escritura, así lo haga de manera muy inexperta, lo puede hacer. Y pues si tú tienes la capacidad de escribir, pues adelante, ¿no? O sea, decir que la intención sí es que salga en el marco de este taller, porque como tal el repositorio no es una exigible que pide el ministerio, pero con Gobierno Mayor y la CONCIP sí hemos concertado en que haya esa posibilidad, ¿no? De que exista ese repositorio. Me preguntabas, la segunda pregunta era acerca de esos posibles medios que puedan seguir habiendo en el repositorio. La intención es que, como te digo, repito, el Ministerio de las Culturas pues no tiene la intención, seguramente, pues porque no es la propuesta de iniciar un repositorio, pero sí hemos hablado con la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana de Bogotá, porque para hacer un repositorio así no vale solamente con plantearlo, sino también con buscar estrategias en web, estrategias audiovisuales, estrategias en redes que nos puedan colaborar, ¿no? O sea, que si puede estar en un dominio en internet que todo el mundo lo pueda ver, o incluso hacer una cartilla digital para compartirla por PDF y que todo el mundo pueda ver los productos que se realizaron, los productos que han realizado en la escuela. Eso estamos todavía en conversaciones. Digamos que la Universidad Nacional sí se ha puesto muy ha abierto mucho los espacios para poder plantearlo y puede que los repositorios, como salga esta semana, como salga dentro de un mes, como salga dentro de 3 meses, pero la intención es que esté, ¿no? O sea, que algo de lo que hagamos aquí esté en ese repositorio. Y la tercera me parece sí muy interesante hacer un directorio con eso con las personas que se han integrado. Yo sé que quizás dentro del espacio que contamos dentro de WhatsApp, quizás la idea no jale tanto porque en las comunidades a veces se suele ser muy mezquino con los contactos, pero sé que de los 250 que vemos allí, aunque logremos un contacto de 50 personas que hacemos comunicación para el cambio social desde los territorios o desde las ciudades, desde
desde donde sea, podemos lograr una alianza importante y conocernos, ¿no? Y decir, bueno, mira, yo tengo esta iniciativa, la quiero complementar haciendo algo transmedia, ¿por qué no me contacto con Vanessa o con Catherine diciéndole, yo tengo esta idea, ¿cómo la vamos a complementar? Haciéndolo video, escritura, y que los apoyemos en redes, porque la intención es de alguna u otra forma eh, construir, ¿no? Esas alianzas que nos ayuden a conocernos más, a aprender mucho más, y que esos espacios como los que ofrece el Ministerio de Culturas, se puedan seguir fortaleciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya tenemos una base de estudiantes para el otro año, seguramente el Ministerio puede hacer lo que yo en un principio planteé, que es llegar a comunidades, ¿no? Llegar, por ejemplo, a clases presenciales en Cali, o aquí en Bogotá, o inclusive ir a comunidades del Cauca, del Putumayo, y hacer las clases tanto virtuales como presenciales, porque eso brinda mucho. Entonces, es importantísimo lo que tú decías de hacer ese posible directorio. No sé si me olvidé responderte algo. No, muchísimas gracias, todo esto. Pero No, mira súper. que yo intervengo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también tengo la experiencia de participar en unos seminarios con el Instituto Capaz, que es todo el Instituto también de Justicia y de Memoria y Paz. Ellos tienen recursos de alemán y ellos hacen exactamente lo que tú estás planteando. Entonces, súper valiosos. Muchas Sí. gracias. No, nada, nada, a ti por asistir y espero que logres escribir cualquier cosa o que envíes algo que tengas allí escrito ya. Y si, por ejemplo, le puedes pedir apoyo a Katherine, ella yo sé que va a estar con los brazos abiertos para poder abrazar tu idea y ayudarte, ¿no? Porque pues la intención es que ella como tallerista te pueda explicar un poco de su conocimiento en territorio y que tú también seguramente puedas aprender de ella y ella de ti. Esa es la intención que tenemos como una escuela, ¿no? Así que sea de ambas direcciones, ¿no? Yo he aprendido aquí mucho de la gente que ha hablado dentro de los espacios y en la clase de producción sonora también aprendí mucho de la gente, de sus formas de contar, ¿no? En los territorios. Eh, entonces, no sé, si alguien más tiene alguna pregunta para ir, ir cerrando. Yo quería darle como un ejemplo de lo que la compa preguntaba, es que nosotros hicimos una investigación de conflicto armado en formas de reclutamiento en el norte del Cauca, y una de las formas que nosotros para presentar este proyecto hicimos fue infografías. Entonces, desde aquí, nosotros hicimos unas infografías contando las historias de vida de los chicos. Entonces, no sé si ven la pantalla. Entonces, como que fue esto, como soñar en medio de la guerra. Hicimos como una anotación de plantear imágenes con historias de vida de los chicos, y mira que no son, digamos, unas escrituras largas, no fragmentar estas dinámicas de escritura que quizás muchos no, digamos, como que no lo tienen en su vida cotidiana, pero que pueden hacer el ejercicio. No necesita como muchas situaciones o mucha experiencia o mucho conocimiento o información de la escritura, sino que también escribir desde el sentir, desde las vivencias, y hacer infografías es un ejemplo claro de cómo también generar este tipo de cosas en temas de la escritura. Eso es como un ejemplo que tengo así y a la mano de lo que nosotros investigamos acá en el norte del Cauca. Esa ganas de poder desarrollar algo, pero claro, cayendo un poco más. Buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, yo creo que lo puedes enviar por WhatsApp para que lo podamos ver también más. Ahí ese espacio de WhatsApp es totalmente de escritura, gente que hace escritura, así que la intención es que nos alimentemos por ese espacio de grupo de WhatsApp. No siendo más, agradezco a todos, a todas las que han estado en esta clase de escritura, Catherine. Muchísimas gracias en verdad por abrir un espacio en tu agenda y vincularte a esta iniciativa. Creo que tu experiencia ha sido significante, nos ha abierto también un poco la idea de poder escribirnos y cuestionarnos, ¿no? Y eso es lo importante. Yo siempre planteé talleristas que viniesen aquí a hacer una postura diferencial, ¿no? Y que hablara de los territorios. Entonces, agradecerte eso, Catherine.
Entonces, no siendo más, no siendo más, pues ya que veo que ya no hay tantas intervenciones, les invito a que vayamos a la reunión principal, la reunión donde se está desarrollando la clase de audiovisuales. Desde allí le vamos a dar un cierre un poquito a la clase, a esta clase y comentar allí, por supuesto, que tendremos un espacio miércoles seguramente para dar esos certificados y poder ver un poquito los productos que la gente ha realizado, ¿no? Y pues seguramente allí, Vanessa, para poder hacer ese posible directorio, lo vamos a plantear, hacerlo un poquito más seguramente del diseño, poner fotografías de alguien, de las redes sociales, de una pequeña biografía de la persona. Contamos con un diseñador gráfico muy bueno que seguramente nos puede colaborar con ese espacio. Entonces, vamos a ir al espacio de la reunión de audiovisuales, los invito allá. Ahí los espero si quieren ir. Catherine, también te invito allá para que podamos cerrar un poquito la sesión si quieres ir. ¿Listo?